Sean bienvenidas y bienvenidos al 9º episodio de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast de la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, creado en plena cuarentena para abordar cada 2 semanas los distintos aspectos de un debate que consideramos tan urgente como necesario. ¿Podremos avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? El tema del podcast TEA número 9 será hidrógeno. Llegamos hoy a la 9ª entrega de nuestro podcast TEA sobre transición energética en Argentina, que pueden seguir suscribiéndose a nuestros canales de Spotify y de YouTube y también comentar los temas tratados en cada capítulo a través de Twitter en @transicionenarg y escribirnos a tea@innovat.org.ar. En esta nueva oportunidad hablaremos sobre las aplicaciones y tecnologías basadas en el uso de hidrógeno, el elemento químico más abundante de la naturaleza que tradicionalmente se lo obtiene a partir de hidrocarburos, separándolo del carbono por medio de procesos químicos, pero que también es posible obtenerlo a partir del agua, separándolo del oxígeno por medio de procesos sustentables como electrólisis, reducción química o termólisis. El hidrógeno así producido, conocido como hidrógeno verde, no solo puede usarse como materia prima en reemplazo de ciertos insumos industriales derivados de hidrocarburos, como pueden ser algunos fertilizantes, sino que también permite el desarrollo de nuevos medios de almacenaje energético, aplicables tanto en la nueva movilidad sustentable como en la provisión de calor y electricidad para industrias y hogares. Tal como ocurre con otras tecnologías analizadas en este espacio, la posibilidad de que el hidrógeno sea una verdadera llave para la transición energética nacional depende tanto de las técnicas utilizadas para producirlo como de los dispositivos tecnológicos que puedan ser desarrollados en el país. Para abordar esta temática tan compleja, contaremos hoy con la participación de Miguel Laborde, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Ingeniería Química, Procesos Catalíticos y Producción de Hidrógeno a partir de biomasa. Además, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, fue fundador y director del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles y vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET entre 2015 y 2020, organismo que a su vez presidió en 2 oportunidades durante ese periodo. Y a Adriana Serkis, doctora en Física por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal de CONICET y profesora universitaria. Es jefa del Departamento de Caracterización de Materiales de la Gerencia de Investigación Aplicada, Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico de Bariloche, presidenta de la Asociación Argentina de Cristalografía y directora alterna del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de CONICET y CENEA. La pregunta entonces del podcast TEA número 9 es: ¿qué potencialidad real tienen las tecnologías de hidrógeno para poder desarrollarse en Argentina y contribuir con un plan de transición energética? Miguel Laborde, Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles, UBA, CONICET. A la pregunta de si es posible desarrollar tecnologías de hidrógeno en Argentina para contribuir con un plan de transición energética, la respuesta es sí. Antes de justificar este sí, quisiera aclarar algunas cosas. El hidrógeno no es una fuente de energía, el hidrógeno es un vector de energía, porque el hidrógeno hay que obtenerlo. Se necesita una materia prima y se necesita energía, gastar energía para obtener hidrógeno. El hidrógeno se lo puede obtener del agua, por electrólisis, de hidrocarburos o gas natural, por reformado con vapor, o de la biomasa, ya sea por reformado, por oxidación parcial o diferentes métodos. El hidrógeno en condiciones normales es un gas
es el más liviano, tiene una densidad volumétrica muy baja, una densidad másica muy alta, y al ser tan livianito y tan pequeño, las dificultades de almacenamiento y transporte existen, y hay obviamente tecnologías desarrolladas y en desarrollo para asegurar un buen almacenamiento y un transporte del hidrógeno lo menos costoso posible. Hoy día las tecnologías del hidrógeno son mucho más caras que las tecnologías basadas en hidrocarburos fósiles, porque sencillamente los hidrocarburos fósiles tienen tecnologías ya amortizadas y además no hay penalización por la emisión de gases efecto invernadero o de otro tipo de contaminantes. El hidrógeno, como combustible, cuando se quema con oxígeno, solo produce agua y en menores proporciones óxidos de nitrógeno. Adriana Serkis, investigadora de CENEA CONICET, Centro Atómico Bariloche. Las tecnologías que traten de contribuir a la transición energética deben tener en cuenta no solo la fuente primaria de esa energía, sino también cómo se transporta, cómo se almacena y cómo se llega a un uso más racional de esa energía. Como tal, el hidrógeno, como vector de energía, puede llegar a una solución mucho más amigable, ya que, utilizando tanto energías alternativas como incluso energía nuclear, es posible producir hidrógeno almacenando la energía de esta manera. Las energías alternativas, como la solar o la eólica, tienen el problema de esa alternancia en su producción, ya que dependen del clima y de la variabilidad durante el día. Eso implica que es necesario poder conseguir alguna manera de almacenarlos de manera eficiente. La tecnología más eficiente para la conversión de energía química en energía eléctrica son las pilas de combustible. Estas pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir algún combustible, por ejemplo el hidrógeno, en energía eléctrica a través de los componentes del mismo, que son su ánodo, su cátodo y su electrolito. Estos dispositivos son muy parecidos a una batería, pero sin tiempos muertos de recarga, ya que son capaces de funcionar ininterrumpidamente mientras se los alimente con el combustible. Tienen un alto rendimiento energético e incluso cuando esas pilas de combustible son de alta temperatura, tienen la producción de calor de mucha calidad como un subproducto aprovechable. Dentro de sus ventajas se encuentran también la baja emisión de ruido. Transición energética en Argentina. Miguel Laborde, Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles, UBA, CONICET. El hidrógeno, si bien se lo puede quemar con el oxígeno del aire, lo más adecuado es utilizarlo como alimentación a una pila de combustible. De esta manera se evita la combustión, que como todos sabemos tiene una eficiencia a lo sumo del 30 o 35%, porque se pierde mucha energía con los gases de combustión que salen a la atmósfera. Y en particular, en mi visión, yo creo que el hidrógeno combinado con las pilas de combustible podrían ser, o de hecho ya lo son, una solución para el transporte pesado, es decir, camiones, barcos, trenes, ómnibus de larga distancia. ¿Por qué es posible desarrollar tecnologías de hidrógeno en Argentina para contribuir con un plan de transición energética? Porque el hidrógeno en la Argentina se utiliza desde hace, diría yo, casi 70 años en la industria química, en la industria petroquímica, en la industria metalúrgica, como materia prima
para obtener, por ejemplo, amoníaco y fertilizantes nitrogenados, como para obtener metanol o hierro esponja para producir acero, por citar algunos ejemplos. Además, Argentina tiene una larga experiencia en trabajar con gas natural y con gas natural comprimido, con lo cual tiene experiencia para manejar gases a alta presión, como serían los requeridos para el hidrógeno, que, como dije al principio, tiene una muy baja densidad volumétrica. Y además, la industria está acostumbrada a manejar el hidrógeno. Y con respecto a los recursos humanos en el campo de la academia, del CONICET, de las universidades, hay recursos humanos para trabajar en todo lo que implica la economía del hidrógeno desde que se produce hasta que se aplica. Ha habido hace unos años atrás un proyecto de área estratégica vinculado a la producción y aplicaciones del hidrógeno, que reunió a más de 200 investigadores de todo el país y que dieron lugar a tesis de doctorado en estos temas. Adriana Serkis, investigadora de CENEA CONICET, Centro Atómico Bariloche. En el país hay muchos grupos que trabajan en la investigación en materiales y en dispositivos relacionados con la posibilidad de utilizar estas pilas de combustible, tanto de baja como de alta temperatura. En particular las de alta temperatura, llamadas celdas combustibles de óxido sólido, que son dispositivos capaces de funcionar muy eficientemente y de manera reversible, tanto en modo combustible como en modo electrolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que además de funcionar en modo pila de combustible, ya sea para las aplicaciones de electromovilidad o aplicaciones estacionarias, son también capaces de funcionar de manera inversa para poder ser utilizadas para la producción de hidrógeno. Para los diversos usos, tanto la electromovilidad como la posibilidad de su uso estacionario, en lugares aislados, en casas, en grandes fábricas, etc., es necesario tener en cuenta que las pilas de baja temperatura requieren hidrógeno de muy alta pureza para su funcionamiento, mientras que las de óxidos sólidos son más flexibles en cuanto a la calidad del hidrógeno a ser utilizado y también pueden utilizar otros hidrocarburos, ya sea gas natural, biogás, bioetanol, etc. Las pilas de combustible también pueden ser una solución para la generación de energía eléctrica domiciliaria. La matriz energética argentina se sigue basando fundamentalmente en combustibles fósiles. Más del 85% corresponden a gas y petróleo, y dentro de ello, en el uso o en el consumo de generación eléctrica, el 70% de esa generación eléctrica corresponde a generación termoeléctrica, con las consecuentes pérdidas en la generación y transformación y distribución. La utilización de tecnologías basadas en pilas de combustible permitirían mejorar esa eficiencia, logrando que la generación eléctrica domiciliaria pudiera llegar a una eficiencia de más del 70%, sobre todo cuando puedan ser combinados en ciclos de calefacción y generación de energía eléctrica. Esto podría hacerse tanto con hidrógeno como con cualquier otro de los combustibles pudieran ser utilizados en la obtención de este hidrógeno, ya sea el gas natural u otros hidrocarburos, mejorando la eficiencia del uso de estos sistemas. Debido a que en grandes regiones de nuestro país no forman parte de la red interconectada, es muy importante la generación de energía eléctrica distribuida. Entonces, este tipo de tecnología también puede ayudar a resolver este tipo de problemáticas. La posibilidad que nos brinda el desarrollo de tecnologías basados en la utilización del hidrógeno, su almacenamiento y su distribución pueden llevarnos a tener una matriz que esté basada de un modo mucho más sustentable, tanto sea en el aprovechamiento de las fuentes primarias que tenemos, como en un uso más racional, y no solo desde el punto de vista ecológico, sino que brindarían un ambiente mucho más amigable en las ciudades, que pudieran evitar tanto la emisión de ruido como de gases de efecto invernadero.
Las pilas de combustible en su modo normal de operación funcionan de manera inversa de una electrólisis. Se produce la reducción del oxígeno en el cátodo formando un ion de oxígeno que va a reaccionar con el protón para formar agua y generar energía eléctrica. Por eso, en el modo inverso, va a funcionar como un electrolizador. Necesitamos energía eléctrica para separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Las pilas de combustible son los dispositivos que permiten transformar esa energía química, ya sea del hidrógeno o de algún otro hidrocarburo, en energía eléctrica de manera muy eficiente. En su modo reversible pueden utilizarse como electrolizadores para la producción de hidrógeno y la potencialidad que tienen una gran variedad de aplicaciones como generación, distribución y almacenamiento son inmensas. Transición energética en Argentina. Miguel Laborde, Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles, UBA, CONICET. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales publicó una serie de fotografías satelitales para ver la calidad de aire de las principales ciudades de la Argentina. Primero, antes de decretarse la cuarentena, el 20 de marzo, y luego, después de haberse decretado la cuarentena, unos 20 días después de haberse decretado la cuarentena. La calidad del aire, en este último caso, después del 20 de marzo, mejoró sensiblemente. Este experimento impensado, que no se hubiera hecho si no hubiese habido cuarentena, demuestra terminantemente que la contaminación en las grandes ciudades proviene fundamentalmente del tránsito vehicular. En realidad, no solamente de los autos, sino también de los camiones, de los aviones, de los barcos y de los trenes. En el mundo desarrollado, digamos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, se está trabajando intensamente en la economía del hidrógeno. Incluso nuestros países vecinos, como Uruguay, Chile y recientemente Colombia, están empezando a impulsar políticas favorables a las tecnologías del hidrógeno. Yo creo que nuestras autoridades, las autoridades nacionales, deberían tomar nota de esto y establecer políticas que permitan ir reduciendo gradualmente los motores de combustión por vehículos eléctricos, sean estos a batería, si son pequeños o medianos y de baja autonomía, o hidrógeno, pilas de combustible para los vehículos pesados que requieran autonomías mayores. Adriana Serkis, investigadora de CENEA CONICET, Centro Atómico Bariloche. Los desafíos son el aprovechar el desarrollo y optimización de materiales para resolver los problemas de costo, confiabilidad, durabilidad y normas y regulaciones nacionales e internacionales. En eso hay muchos grupos trabajando y se requiere del apoyo estatal para poder llevar a ser una realidad estos objetivos. Muy lejos de aquí, no te conviene entrar entre casas afiebradas. Transición energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina, la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina,
y CIPIVIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna. Vamos a la playa, hagamos amigos, ojitos al sol, porque así lo quiso Dios.